a, eh, haciendo lo que era el método, donde tenemos ya, hemos hablado sobre el punto de partida, hemos hablado del punto de partida, ¿no? Que puede ser la realidad o el mismo texto, pero tanto la realidad como en el texto mismo tienen que estar sometidos al contexto histórico, gramatical en que fue escrito la Sagrada Escritura. Eh, hay una serie de herramientas que hemos visto que nos pueden ayudar para hacer el análisis histórico-gramatical. También hay unos software que podemos nosotros ver para ver un poquito sobre la gramática griega o hebrea, porque ya tenemos toda esa gramática, lo tenemos nosotros, lo tienen elaborada. Después, dentro del estudio que vamos a hacer en esta clase y las dos que quedan, son ya ese pequeño proceso que hay del método histórico crítico, donde se origina con observamos el texto y hacemos preguntas al texto que no tienen que ver con ninguna reflexión, no tienen que ver con hacer teología, sino leer el texto y hacer preguntas: qué, por qué, para qué, sencillas como cualquier muchacho que está aprendiendo, ¿no? Después hacemos ese texto que hemos elaborado, hemos hecho preguntas, lo comparamos con diferentes versiones, pero yo estoy pidiendo solamente la versión que tienen ustedes en uso, que predican, con otra versión, y encuentren ahí cómo o en qué se asemejan o en qué hay diferencia. Eso se ve. Después podemos, el texto que estamos leyendo, ver el tipo de género que está desarrollado. Puede ser una historia que se llama narrativos, que son narrativos, que son en prosa, o los textos poéticos, o y es poesía. Una vez que entendemos el género literario, hacemos el estudio del contexto histórico. El contexto histórico tiene dos puntos de vista. Uno que es general, la historia general del pueblo donde se está hablando el profeta, o la carta a la ciudad donde escribe el apóstol Pablo, o el país donde se desarrolló Jesucristo. Es el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico literario tiene que ver con autoría, con con la fecha de composición de la carta y con los propósitos, a grandes rasgos eso, ¿no? Pero también dentro del mismo texto podemos hacer un contexto histórico literario de cómo está delineado, cómo está limitado el texto. Una vez que hacemos ese estudio del texto, la delimitación del texto, delimitamos el texto teniendo en cuenta el texto que estoy estudiando, cuál es el contexto anterior y el contexto posterior, ¿no? La semana pasada pues, pusimos el ejemplo de lo que me hacía recordar David, el ladrón, de quién eran los ladrones, ¿no? Quién eran aquellos que se está refiriendo Jesús en el capítulo 10 de Juan. Entonces muchos de nosotros pensamos inmediatamente que es el diablo. No, no quito de nada, no le quito nada de que el diablo sea un mentiroso, un ladrón, un ratero, lo que sea, todos los adjetivos que podamos, pero el contexto anterior no me dice que es el diablo. Me dice de los religiosos, los escribas, de los pastores de Israel que han depilado, que han maltratado a las ovejas, ¿no? Hasta matarlas, ¿no? A eso se está refiriendo el Señor Jesús, por el contexto del capítulo 9. Para no llegar a una mala interpretación o hacer una mala, hacer, pues, una buena eisegesis, que es un horror, tenemos que ver el contexto histórico, necesariamente. Algunos métodos que hoy día pululan en el mundo académico se olvidan del contexto histórico. Ya no les interesa, de frente agarran el texto para aplicarlo a la realidad. Eso hay una gravedad ahí porque estamos quitando ese contexto donde se desarrolló todo el problema
y circunstancias en que fueran escritas las cartas o los profetas. Después de eso tenemos el análisis gramatical, sintáctico o lingüístico, que nos permite ver la gramática. Aquí está el corazón de, eh, del tema que vamos a tratar nosotros, el corazón de cómo se llega. eh, por ejemplo, hacemos la gramática y tenemos que hacer la aplicación, ¿no? El análisis gramatical, el análisis teológico. Aquí en el análisis teológico juega un papel importante nuestra hermenéutica, porque podemos decir que estos milagros ya pasaron, que fueron para una determinada época, puede decir que esto nos compete a nosotros, ¿no? Ahí juega un papel preponderante. Por eso en el análisis teológico vamos a ver dos cosas, ¿no? Un asunto que tiene que ver con la teología pastoral y otro asunto con la teología bíblica. Entonces, ahí nos hemos quedado y pusimos un ejemplo, un ej- pusimos un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos las preguntas, vamos a ver un ejemplo que estamos observando nosotros la semana pasada del Mateo 5, ¿no? Ahorita vamos a tratarlo de esta figurita de acá que ustedes ven para interpretar los verbos, ¿no? Si encuentro un verbo que es en presente, entonces como ven las flechitas, son ideas continuas, ¿no? Yo sufro y continúo sufriendo, ¿no? Un imperfecto, que me dice el texto, que este es un imperfecto. Entonces, son acciones continuas, pero que fueron en el pasado. Y el auristo, o pasado, un pasado perfecto, una acción puntual, una cuestión histórica, específica, ¿no? Y el perfecto, el tiempo perfecto es una acción completa, ¿no? En el pasado, pero los efectos, los resultados se ven en el presente. Todo lo podemos observar, hermanos, en cuando vamos a analizar un verbo, ¿no? Y esto es lo que veíamos nosotros la semana pasada. Le decía que he hecho preguntas acá, pero no he contestado. Ustedes deberían hacer las preguntas y contestar, ¿no? Preguntas sencillas, ¿no? Preguntas que aparentemente decimos nosotros, esta pregunta, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? No, no. Pregunta como si uno recién estuviese empezando a estudiar la Biblia y sacaba muchas cosas, sacábamos nosotros muchas cosas, ¿no? Pero, ¿quién está hablando? Simplemente, ¿no? No estoy diciendo quién está escribiendo, quién escribió, ¿no? Porque si decimos quién escribió, Mateo, ¿no? Lo sabemos por la tradición, que es Mateo, y por lo que hemos aprendido en la iglesia. Pero aquí el que está hablando es Jesús, ¿cierto? No podemos, el que escribió el Evangelio, no, esa pregunta no se hace aquí, sino esa pregunta del texto. ¿Quién está hablando? ¿De qué está hablando, no? ¿A quiénes se está hablando, no? ¿Cómo debe ser la oración? ¿Quiénes son los hipócritas, no? Ahí decíamos que nosotros, ahí, la semana pasada, como la oración se había convertido en el Dios de los fariseos. La oración se había convertido como el eje principal de los fariseos, pero sin Dios, ¿no? Por eso lo llama hipócrita. Eh, ¿Quiénes son los hipócritas? ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cuál es la recompensa? ¿Por qué no debe usar palabras repetitivas? ¿Qué piensan los gentiles cuando oran? ¿Cómo debe iniciarse la oración? ¿Por qué se debe santificar a Dios? ¿Qué es más importante, nuestra necesidad o la gloria de Dios? Esas preguntas que damos nosotros. Ahora, compararlo con versiones. Entonces, yo uso Reina Valera 60, ¿no? Lo voy a comparar con una versión con el lenguaje actual de las Sagradas Escrituras, ¿no? Con el lenguaje actual. Entonces, tengo ahí esto acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, compara. ¿Por qué quiero comparar? Por ejemplo, en Reina Valera
Y cuando ores, no seas hipócrita, no seas como los hipócritas. Por acá hay una cosa interesante en el lenguaje actual. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta que hay una pequeña variante entre la Reina Valera y el lenguaje actual. ¿Cuál es la variante? Que que la Reina Valera coloca antes de cuando la letra I, la palabra I, que es la conjunción I, y el lenguaje actual no lo coloca. Y por eso lo que saben un poco de griego o conocen el griego, tienen que consultar el texto original para ver, para ver quién de las dos está en lo correcto, quién agregó o quién quitó. En este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver que una de ellas está en lo correcto. Eh, Acá hay una palabra, una conjunción, ¿por qué? Que me da la razón, que me da esto, ¿no? Pero acá, este, cuando, porque ellos, ahora de pie, no está la palabra, el por qué, obvio. Cuando ustedes oren, no van como los hipócritas, ellos les encanta, a ellos les encanta que la gente los vea orar. Ah, ¿no? Eh, Acá dice, porque ellos, la razón, me pone acá la razón, ¿por qué? Acá, ¿no? Acá no lo pone la razón, sino de frente a ellos les encanta orar. Mejor les encanta es un, un, un placer, ¿no? Pero acá el amar es el amar incondicional, porque viene no del verbo fileo, sino del verbo agape. Y ese amor es incondicional que ellos les encanta orar, esa oración que están haciendo, pero no a Dios. Entonces, aquí mejor me parece que mejor es amar que encantar. ¿Ya? Ahora, yo tengo que saber cuál de ellas está, ¿no? Ahora, por ejemplo, los que no saben griego, ¿no? Pueden decir, ve la diferencia en el castellano, ¿no? Amar y encantar. Lo pueden decir, cuál es más profundo? En castellano. ¿Cuál es más hondo, profundo, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que amar. El encanto es pasajero. El encanto es muy sublime, ¿no? Pero el amar duele. El amar no cansa. El amar es sacrificial, ¿no? Entonces, y hay una serie de cierto que ellos tienen su recompensa, por ello aman el edad, por donde pasa la gente, pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Ya. Si se dan cuenta, hermanos, yo he hecho algunas cositas, ustedes pueden ser, no van a ser de todo el texto, sino de las cosas que ustedes consideran que ven que hay una, en este caso, la I. La I me indica que está haciendo la continuación, está siguiendo la oración anterior, pero aquí no. Aquí me pone un lapsus, como si no estuviese parte de lo anterior. Eh, ¿Hay alguna pregunta? ¿Están entendiendo esta comparación? ¿Hay alguna pregunta? Juliana. Ninguna, pastor, está todo claro. Pero Profesor, mire, se dan cuenta que sí, la importancia, fíjate, sí, ahí quería hacer una consulta con respecto a eh, usar comparaciones en versiones. ujú, De alguna manera es limitado, ¿no? Sin embargo, porque ¿cómo podríamos estar seguros de un acercamiento más, se puede decir, más confiable al sí, texto, pues, en griego?
En ese Claro. sentido, quería preguntarle, ¿cuáles serían las versiones de alguna manera más cercanos al texto? Bueno, las versiones que son más cercanas al texto, una de ellas tenemos la Reina Valera, ¿no? O otra tenemos la versión católica de la Jerusalén, otra la que es la Biblia textual, que pueden usar esto, pero eh, esas con las que uno puede trabajar un poco confiable, ¿no? Porque acuérdate que tú mismo estás diciendo traducciones, son versiones, no son los originales, si te das cuenta, ¿no? Pero esto lo hago, David, si es la pregunta, esto lo hago para que los hermanos que son pastores, ¿no? Que estamos comprometidos en la obra, eh, no divinicen a una versión. No, esta regla ya de 60 ya caducó, ya no sirve para nada. Esto tampoco, no, no, no. Dios ha permitido que haya diferentes versiones para que llegue a diferentes lenguajes, diferentes distancias, ¿no? Pero, ¿cuál es el motivo de esto? Que ahora como tenemos en el Internet, todas las herramientas electrónicas, podemos tener ese espacio para ver y el texto original, y eso va a permitir ver en qué está la diferencia, ¿no? Entonces, pero suponte que, porque la pregunta está bien expuesta, David, si eres David, porque hay muchos hermanos que no manejan el griego, ¿no? Entonces, ellos pueden explicarlo en el texto, pero la idea es que ellos vean esa diferencia que hay entre una y la otra versión, ¿no? Pero después puede decir, yo voy a continuar con el lenguaje actual. Y con eso, el que te va a revisar, te va a hacer te va a revisar con el lenguaje actual que está haciendo, ¿no? En el caso de los que manejan griego, sí tienen que hacer con cualquiera de ellas, pero haciendo la comparación con el texto original, ¿no? A eso me refiero que los que estamos comprometidos con las Sagradas Escrituras tenemos que entrar a la matriz, ¿no? del texto. Ya, hermano, pero acá, y, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Y acá, hermano, una serie de traducciones. Acá yo pongo, por ejemplo, aquí hay unas, lo digo, en castellano y en griego, ¿no? Me encanta. En el versículo 6 dice, y cuando ores, aquí la versión actual no lo traduce, Reina Valera sí. Cae es la I, pone la I, sí. La actual no lo coloca, no lo traduce. Porque aman, ahí está la palabra filusi, la versión actual lo traduce la palabra por qué. El por qué no traduce la palabra por qué. Y aman, que es filusi, lo traducen como encanta. Esta palabra mm, de fileo, les encanta, ¿no? Eh, este más que hay en el versículo 6 más, eh, la versión no lo traduce, no lo traduce más, pero agrega el pronombre indefinido alguno, cuando alguno de ustedes, y acá dice cuando tú. Fíjate, este es importante, ¿no? Fíjate, voy a poner el texto, ¿no? Dice, mas tú, cuando ores, tú, directamente a ti, no indefinido, cuando alguno de ustedes ore, cuando alguno de ustedes, es indefinido, a cualquiera, pero acá va directa a ti, cuando tú ores, a ti te está diciéndolo, cuando tú ores, ¿no? Cuando alguno de ustedes, estamos cinco ahí, cuando alguno de ustedes, no, pero otro va diciendo,
De los cinco dice tú al creyente, tú cuando ores al creyente, tú cuando ores. No está alguno que puede ser el creyente o el incrédulo, pero acá va diciendo al discípulo, tú cuando ores. Eh, por otro lado, eh, y, y orando, está ahí, la versión omite la palabra ahí, Reina Valera coloca ahí en vez de más o pero, ¿no? Pero claro, acá también puede, ya podemos entrar a dialogar eso, ¿no? Bueno, estas cositas, hermano, nos permiten hacer esa diferencia, ¿no? Entre uno y otra versión, para darnos cuenta eh, la, no para decir esto no sirve, sino para ver qué palabra ha omitido el texto, qué palabra. ¿Otra pregunta, hermano? Hermano Bueno, pastor, eh, también tenemos que tener en cuenta el auditorio, porque no es lo mismo si el auditorio es un grupo de adolescentes de 12 a 15 años, que fácilmente podría usar el lenguaje actual, Dios habla hoy o internacional, que un ajá, grupo de personas mayores de 60, 70, 80 años que están acostumbrados solamente toda su vida usaron la Reina Valera. Eh, sí, ¿Se entiende la pregunta? O un grupo universitario, por ejemplo, también. claro, sí, Detectar eso cuando voy a preparar el tema. correcto. Sí, muy bien, hermano, ese es correcto, ¿no? Que tú puedes intentar al auditorio en que va dirigida tu predicación, tu enseñanza, y hacer la aclaración, ¿no? Eh, por eso, o por lo menos, de repente hay preguntas que te pueden hacer y el pastor tiene que estar preparado para responder eso. O de repente decir, si no hemos investigado, decir, mire, déjeme la próxima semana, le voy a dar la respuesta porque no he investigado esto, ¿no? No. Pero sí, me parece interesante la apreciación que está haciendo este hermano. ¿Algo más? ¿Richard? No, no. Bien. Entonces, cuando hemos hecho estas pequeñas comparación y hemos sacado algunos pequeños resultados, no todos, ¿no? O sea, elementales, eh, para ver qué es lo que, qué es lo que qué es lo que uno dice, bueno, si yo no sé el idioma, ¿por qué acá está la palabra ahí y en el otro no? ¿Por qué hago esa es mi respuesta, ¿no? ¿Por qué acá está ahí y acá no está la I? ¿Cuándo? Bueno, puede decir, lo ha omitido o no lo coloca porque es redundante la I. No puede decirlo, ¿no? Eh, Más tú cuando ores, y acá dice, cuando alguno de ustedes ore, digo más cuando, ¿no? Pero acá me pone más, pero tú cuando ores, el más sin la tilde, el más me está indicando que esto, lo que está diciendo Jesús, va a contradecir al versículo 5, ¿no? Le va a dar más fuerza, más énfasis. Acá en no. Por eso me gusta una de ellas, porque este texto me da fuerza para decir, mira, esto hacen estos hombres, pero tú, más tú, no lo hagas de esta forma, ¿no? Ya. Muy bien, ahora,
Eh, bien, estamos, quiero eh, que ustedes puedan en su texto, sí, elegir el texto, ¿ya? 4 versículos, hacer las preguntas al texto, para y después algunas comparaciones básicas, ¿no? Quizás la próxima podemos eh, decir, oye hermano, ¿qué texto escogiste y qué comparación? En el versículo tanto, aquí está la palabra y acá no tiene la palabra. No dice, no lo traducción. Si no sabemos el original, no, no, mejor no lo mencionemos, sino decir, acá hay una palabra de más y acá en otra versión no lo tiene, ¿no? Así simplemente, ¿no? Lo otro que una vez que hemos hecho las observaciones, aunque el orden no va a alterar el resultado de lo que queremos hacer. Se hace un bosquejito, lo que se llama un esquema. Más que bosquejo es un esquema. ¿Por qué un esquema? Porque no estamos tratando esto de predicar, hacer el exégesis o el método. No me va a exigir hacer una exposición homilética. El bosquejo ya bien elaborado lo dejamos para el final en una exposición homilética. Pero aquí le llamamos esquema para saber cómo va el pensamiento. Entonces, el pensamiento que tiene estos 15 versículos, perdón, del 5 al 15 me permite ver que si separo el 5, ¿no? Porque lo puedo juntar 5 con 8, pero lo separo, dijo, la oración fingida, puedo poner ahí, ¿no? Cuando ores, esto. Del 6 al 8 la oración honesta, esa oración sincera, que anda a tu cuarto, esto, ¿no? Y después, del versículo 9 al 15 la oración modelo, ¿no? Esa oración no repetitiva, sino la oración modelo, que está primero la gloria de Dios, segundo, están los pedidos. Entonces, ese es el orden. No primero los pedidos, mi necesidad y después la gloria de Dios. Aquí, por encima de nuestras necesidades, está la gloria de Dios. Entonces, estos tres. Y cada uno de estos tópicos, la oración del versículo 5 se hizo la oración honesta y la oración de modelo de Jesús, lo puedo, lo puedo bosquejar, lo puedo dar en 6, 7 temas. Hablo de la oración fingida, dentro del texto hablo, explico. Después hago la oración honesta en otra ocasión y después el modelo de oración de Jesús lo puedo hacer de diferentes formas. Por eso, este ensayo, esto nos va a permitir hacer varias predicaciones. Eh, la delimitación del texto. ¿Qué se entiende por delimitación? Si tengo yo el texto de estudio, capítulo 6, del 1 al 15, entonces, mi texto no está aislado. Mi texto yo no lo he escogido al azar. Y tampoco los apóstoles lo han escogido al azar. Vamos a poner esto acá, para llenar simplemente una escritura. No, ellos tienen un plan preciso. Y Mateo 6 tiene su contexto. Este es el contexto literario particular. Que dice que el capítulo 6, del 5 al 15, está dentro de una estructura más amplia que llamamos el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, 28. Ese es el contexto amplio. No, es un solo bloque. Entonces, de ese bloque del 5 al 7, nosotros hemos escogido el capítulo 6 del 5 al 15. Y ese versículo 6 al 15 tiene un contexto más corto, y lo que llamo el contexto anterior, ¿no? Todo esto aquí es el sermón de la montaña, el sermón del cerro, pero la oración del Señor está enmarcado en el contexto anterior, que 6 al 4, y que viene a ser el problema de las ofrendas, de los diezmos, la limosna y el ayuno.
6 al 8. Por eso, importante, cuando tú des limosna y cuando ores y cuando ayunes, mejor, todas estas tres están unidas, que son las virtudes básicas del justo, del, del hombre que está esperando en el Mesías. Pero lamentablemente, los ladrones, los usurpadores, robaron esta alegría a la gente justa, oprimiéndole, ¿no? Los grandes pastores. Entonces, la oración del justo. Ahora, este es el contexto. Entonces, y acabo mi explicación. Específicamente en nuestro texto, el texto que estoy estudiando, ¿no? El texto que voy a analizarlo gramaticalmente, históricamente, ya lo estamos haciendo, está ubicado en las prácticas básicas, este es del 6, 6.1.4, 6.1.15, 6 y 6.18, en la práctica básica del hombre piadoso, del hombre justo, ¿no? El hombre se ofrende por la ayuda de los necesitados. La limosna, la ofrenda, es la ayuda para los necesitados, para la gente que tiene menos. Eh, Está ubicado en el contexto de la oración y del ayuno. Entonces, parte de esta porción que hemos leído, parte se conoce como el Padre Nuestro y está dentro del modelo de la oración y está dentro del Sermón de la Montaña. El texto, ya acá hacemos la rectificación nuevamente, la resumen, el texto es parte del discurso del Sermón del Monte, donde Jesús explica sus leyes, su enseñanza de todos los que quieren ingresar a este reino. Entonces, este pasaje, el que hemos leído, yo pongo este pasaje de 6, 5 al 15, es parte de los tres principales prácticas piadosas o de la justicia del judío humilde de esa época: la ofrenda, la oración y el ayuno. Ese es mi contexto. Ya tengo ubicado la oración de Jesús, la exhortación a rectificar la oración a esos fariseos. También anteriormente ha modificado, ha corregido la limosna y también va a corregir más adelante el ayuno. Eso. Entonces, no sigan orando, pero no lo hagan como ellos. Vean limosna, pero limosna está mal traducido. Vean la ofrenda, ese ofrecimiento gratuito, no una limosna, en vez de dar un solcito, eso porque usted en la iglesia los domingos, ¿no? Vamos a recoger la ofrenda, dice, sacamos un soldo. Eso no es ofrenda, pues, ese es limosna. La ofrenda es más allá de la limosna, que da lo mejor al Señor. Pero estamos acostumbrados. Ahora, entramos a este tema que es la gramática. La gramática. Entonces, ¿preguntas sobre el contexto, hermano? ¿Delimitación del texto? ¿Preguntas? No hay, ¿no? Bueno, ahora, fíjate, el bosquejo que usé, el esquema que hice, lo voy a usar aquí para hacer mi análisis gramatical sintáctico. Y este es el corazón. Dice, el texto empieza ahí: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿No? Entonces, cuando me dice tiempo, cuando, no me dice todos los días, no me dice a cada momento, porque hay tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, es en ese tiempo, en ese espacio que yo tengo para orar.
Entonces, pues una partícula cuando, de tiempo, eh, ¿no? Eh, cuando no seas, partícula de tiempo, y el tiempo no seas está en presente. Y si ustedes se acordarán, el tiempo presente en esas líneas son unidades continuas. Cuando tú ores continuamente como una costumbre, es decir, cuando la oración que lo tienes como costumbre, como común, como normal, no seas como los hipócritas, no seas cuando ores, cuando tú ores, esa oración de orar presente debe ser continua, pero no como los hipócritas. No seas, no te conviertas en el futuro repitiendo las mismas palabras. Entonces, que esa oración que tú lo estás haciendo con una vivencia no se vuelve un estado tuyo, creyendo que por tu repetición de palabras ya van a ser oídas. Porque todos los hijos de Dios que hemos nacido y hemos entrado al reino de Dios, nuestra naturaleza es una naturaleza nueva y Dios ha limpiado toda nuestra hipocresía. Pero puede quedar residuo de la hipocresía y eso hay que eliminarlo. Que cuando hay un síntoma de hipocresía, inmediatamente tenemos que reaccionar. Y en este caso la oración juega un papel importante porque a veces creemos que cuando oramos más somos más santos y comenzamos a menospreciar a los demás. Creemos que cuando más oramos nosotros, Dios más nos escucha y a los demás no nos escucha. Entonces, cuando uno ora a Dios, eh, no debe, no debe de ninguna manera mostrar un acto de grandeza, un acto de superioridad sobre los demás. Al contrario, debe mostrar un acto de honestidad y de humildad y servicio para poder enseñar sin criticar, sin criticar, sino con el ejemplo vivir. Porque, porque nosotros, tú y yo, no oramos para que nos vea el pastor o nos vea, no, no, no. Oramos a Dios simplemente para que Él responda a nuestra necesidad o reciba nuestra gloria. ¿Ya? Entonces, yo no sé si en la iglesia hemos visto, como pastor hemos visto esta, estas actitudes de algunos hermanos. Nos, por ejemplo, tenemos nosotros un poquito hemos estructurado la oración los días miércoles, ¿no? Por ciertos motivos. Entonces, cuando vamos un grupo a orar, a veces la oración a veces es los que menos, es el sitio donde menos van. Ojalá que en unas iglesias, ojalá que vayan todos, pero son pocos. Y cuando a veces hermano no viene, la hermana fulano no viene a orar, por eso está enferma, esto. Mire, la oración, en vez de decir, Señor, estamos orando acá, ¿Y comienza a ser ubicaste una... en ir a las zapatillas? No, zapatilla no tengo, Carmen. Apaga tu micro. Pero estoy vendiendo zapatillas. Este, fíjese, eh, no, uno va a orar, hermano, y aunque seamos tres, cuatro, cinco, oremos a Dios, porque Dios ha permitido que estemos este grupo. Pero no carguemos iniciando la oración criticando a los que no han venido a la oración. Más bien debemos orar al Señor para que Dios envíe más personas, hermanos, a la oración. Que Dios mueva su corazón en esos hermanos, porque no sabemos qué problema tienen los hermanos.
Entonces acá hay un problema, ¿cierto? Un problema que ya vamos nosotros viendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Como hijo de Dios, ¿qué es lo que quiere, no? Corregir nuestras oraciones. Y no crea nosotros porque oramos más, nuestra oración es más perfecta y nuestra oración es más oída por Dios. Ahora, la palabra hipócrita, la época del Señor Jesús, es una palabra que viene tiene su origen, un término del teatro griego, ¿no? Porque acuérdense que el idioma, aunque ha sido escrito en la Sagrada Escritura, no es un idioma divino, sino ha sido creado por Alejandro el Grande en el 300, ¿no? Para conquistar el mundo, el koiné. Este es un lenguaje, pues, mundano del mundo, ¿no? No es un lenguaje divino, pero de ahí Dios ha placido tomar ese lenguaje para transmitir su pensamiento. Y este término hipócrita viene de un término griego, el teatro, del personaje que va a interpretar a otro personaje malo o terrible o bueno, se pone una máscara, ¿no? Entonces se ponía la máscara para representar la perversidad. Entonces lo que él reflejaba en su máscara era perversidad, pero podía presentar la bondad. Entonces lo que mostraba no era la esencia, sino mostraba su máscara. Entonces, y esa máscara, eso lo describe el Nuevo Testamento como un personaje, como una persona no regenerada, que se engaña a sí mismo, ¿no? El hipócrita es la persona que cree que lo sabe todo, que, que él es el más, pero se está engañando a sí mismo. ¿Ya? Entonces, ese es la figura que toma el Señor Jesús para decirle no sean como aquellos que están en el teatro. Por ejemplo, cuando ustedes ven las películas, las novelas, cómo lloran, ¿no? Como lloran, están haciendo teatro, están reflejando, ¿no? A eso, ese fingimiento de la escena y que puede conmover a los hermanos que están viendo la novela o la película, no podemos llorar, pero es una teatralización, no es la verdad, porque los personajes son otros, no lo viven el momento porque le van a pagar, pues tienen que hacerlo bien. Ahora, cuando ores, pero el 5 porque ellos aman el orar al pie de la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres de cierto Dios que ya tienen su recompensa. Estoy tratando ir versículos explicando, ¿no? Porque ellos aman el orar. El verbo amar está en tiempo presente. ¿Qué cosa describe el presente? Acciones permanentes de estos hombres, una costumbre, una vivencia diaria que tienen, porque ellos aman el orar. Y decíamos, aman el orar, creen que la oración es su Dios, creen que a través de la oración uno domina, lo tiene dominado a Dios para que pueda Dios complacer en lo que ellos hacen, justificar lo que ellos están haciendo. Están entenebrecidos, continuamente lo hacen. Eh, la razón fundamental por la cual ellos aman el orar no es para que reciban gloria de Dios, no es para que ellos sean exaltados por Dios. Ellos aman, no, describe el ser interior, lo que es la persona. Quieren ser vistos por los hombres y no por Dios. Por eso cuando tú oras, ¿por quién quieres ser visto? Cuando vienes a orar, vienes porque el pastor o los diáconos, los ancianos, te van a llamar la atención porque no viniste. Tengo que ir porque el pastor, ¿qué dirá? Ay, uy, ¿qué dirá el pastor? ¿Qué dirá el pastor? Oiga, hermano, que hoy día la iglesia tiene más miedo al pastor que a Dios.
más miedo a Dios, al pastor que a Dios. ¿Preguntas? Seguimos. Eh, preguntas, muy bien, no, no hay problema. Yo creo que ustedes lo han analizado este tema, ¿no? Sí, simplemente estoy dando algunas cosas nuevas que quizás ustedes no hayan visto o lo han visto, ¿no? Hay cosas que, como uno va entrando al texto para explicar el texto, qué es lo que quiere el Señor en el fondo, explicar y qué cosas que qué desea el Señor. Ellos aman el orar, ¿no? Entonces, miro el cuadrito ahí, amar, el verbo presente, aman, o puedo preguntar a mi hijo, oye, ¿en qué tiempo está el verbo aman? Ellos aman. Ah, te voy a decir el tiempo presente, papá. A ver si yo consultaba con mi hijo. ¿Ves? Eh, entonces, te estoy ya explicando el texto a la luz de su contexto. Ellos aman, creen, ¿qué piensan ellos? Yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos aman el orar? El texto no dice, por quién ser visto por los hombres, ¿no? Pero uno va a fondo, ¿a por qué? Las preguntas chiquitas que hemos hecho nosotros en las observaciones, aquí comenzamos a convertirle en preguntas exegéticas, teológicas. ¿Por qué aman el orar? ¿Amo el orar o amo a Dios? ¿Ah? ¿Qué es el orar? Es el conversar con Dios, es conversar con el Padre, es conversar con Él. Pero yo no amo el conversar, sino tengo que poner con quién converso, porque yo puedo formar mi Padre solo y sí estoy conversando con mi Padre. Acá aman el orar. ¿A quién? ¿A quién? Porque el orar se puede dirigir a una divinidad, se puede dirigir a uno mismo, como el fariseo. ¿Se acordaron del fariseo? Dice que él oraba para sí mismo. ¿Quién es su Dios del fariseo? Estando en el templo, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios del fariseo? ¿Yahvé o el fariseo mismo? Porque dice, oraban para sí mismo, para ellos mismos. Un pronombre recíproco es ahí. Oraban para sí mismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno lo va pintando no para criticar a los hermanos, sino para corregirlo, con amor, porque esa es la tarea pastoral que tenemos. Eh, ellos aman. Estos hombres religiosos, estos hombres piadosos, entre comillas, están preocupados en orar cada día mejor, en amar la oración sin Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios poco le importaba. Más le importaba la gloria de los hombres. Que los hombres hablen bien de ellos. Ellos quieren brillar ante los hombres. ¿Preguntas? El ponerse de pie en las sinagogas es la postura común para la oración de los varones. Es ponerse en pie y orar, ¿no? Con cara levantadas al cielo, con los ojos abiertos, no cerrados, ¿no? Y en casos extremos de tragedia, ellos se ponían como juncos, se tiraban al suelo. En el caso de David, cuando su hijo estaba enfermo, ¿no? Ahí se puso a ayunar, a orar al Señor, ¿no? Pero
la cuestión aquí no es la postura. El problema no es la posición con que yo me presento delante de Dios, sino la actitud del corazón, la actitud de todo mi ser, porque el corazón viene a ser el pensamiento, la razón, mi motivación, mis sentimientos. ¿Con qué disposición voy? Porque puedo estar arrodillado o tirado y mi corazón no está con Dios. Y puedo estar parado y mi corazón está con Dios. Como el caso del fariseo y el publicano. El publicano estaba ahí pero al fondo y estaba parado, Señor, no sé, propicio a mí. Los judíos oraban en tres momentos del día. A las 9 de la mañana, al mediodía, a las 12, como decir, y a las 3 de la tarde. Y en muchos casos, hermano, se ponían de acuerdo con otros judíos para encontrarse en público, en lugares atestados a esa hora que concurrían a la gente al templo. Generalmente en las fiestas públicas, en las fiestas ahí se ponían, pero ellos seguramente se juntaban en grupo, era un espectáculo verlos a orar a ellos, ¿no? Esas horas eran fijas, ¿no? Para que esa gente piadosa, la gente del pueblo miraba y, uy, yo quisiera ser como él, dice el texto, para ser visto. Pues, ese ser visto es el término, pues, literalmente brillar, brillar delante de los hombres, ¿no? Que vean, ellos quieren brillar delante de los hombres, no quiere que Dios los haga brillar, sino que ellos mismos buscan sacar lustres a su ser interior para que la gente lo admire. Y esa actitud Jesús va a reprocharle porque no debe ser la actitud del discípulo. Porque el propósito es que Dios sea glorificado, que Dios te glorifique, no ellos. La gloria de nuestra oración es para Dios. La gloria, todo es para el Señor, ¿no? ¿Preguntas? Entonces dice, ellos ya tienen su recompensa, reciben su recompensa. También este es un presente, el verbo reciben. eh, Mejor, la recompensa tiene la idea de recibir una suma completa, algo, ¿no? Como una que tiene una deuda y esa deuda te lo pagan completamente, ¿no? Y te dan un recibo. Entonces, cada vez que yo oro, tengo una deuda. Y esa es la idea, tiene su pago. Entonces, si yo oro al Señor, estoy acumulando riquezas en el cielo, ¿no? Pero cuando yo quiero orar para que los hombres me den la gloria, entonces esa cuenta ya está saldada, ya no te debe Dios, en otras palabras. Entonces, ya te pagaron por esa cuenta, ¿no? Ya recibiste tu recompensa, ya te pagaron la deuda. Entonces, la idea es que nuestras oraciones, si queremos nosotros recibir esa recompensa de Dios, en silencio, para que ahí esté acumulado para que esté acumulado y Dios nos dé la gloria, ¿no? Bueno, y porque ya tiene pues su recompensa. Su premio, ¿cuál es su premio? Haber sido visto por los hombres, uy, y haber sido exaltado, haber sido, eh, uy, qué lindos son estas personas, cómo adoran al Señor. Ahora, y yo he escuchado a unos que critican la oración pública. No, la oración pública, Jesús no está criticando la oración pública. Lo pueden hacer. Si no está criticando, está corrigiendo aquella oración que tiene una actitud ambiciosa, ¿no?
por atraer la atención de la gente, una obsesión, ¿no? De loco, de gente obsesionada para ser visto. Y, y- y a veces a veces nosotros mismos cuando predicamos queremos, no sé, pulirnos, no sé, no queremos presentar a Jesús, sino que queremos presentar a nosotros mismos. Entonces hay una obsesión enfermiza, ¿no? De ambiciones mezquinas, sin dar la gloria a Dios, ¿no? Por supuesto, uno no tiene que ir sucio a predicar, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas sutiles que nos pueden alejar de Dios, ¿no? ¿Preguntas? Yesenia. Bien. Y entonces no, y hay cosas más que se puede hablar, pero yo le estoy dando unas cositas, pautas simplemente. El versículo 6, ¿no? Cuando tú ores, estamos leyendo, cuando tú ores, entra en tu cuarto. Ahí está el pero, ¿no? Esta palabrita, pero, tú, tú, a ti. Esta es una palabrita, es contrario, algo que Jesús va a contradecir el- al versículo 5, ¿no? Va a contraer esa oración del religioso, del hombre hipócrita, esa costumbre, esa actitud de estos hombres hipócritas que tienen la manía de estar orando para ser visto, ¿no? Entonces, entra, tú le dices, entra a tu cuarto, ¿no? Un imperativo, ¿no? Una orden inmediata que tiene que ser ejecutada por el que te escucha, a quien dice a ti, entra a esa habitación. Ahora, cuando hablamos de habitación, hoy hablamos de un cuarto, ¿no? De un cuarto especial para la oración. Ahora podemos hablar de eso, no tengo problema, pero también hay hermanos que no tienen eso. Los hermanos que viven en asentamientos humanos no tienen un cuarto especial. Entonces, aquí te está refiriendo a un cuarto eh, eh, generalmente era usado para guardar los trastos, cosas que no se usan, ¿no? O se refiere a una pequeña bodeguita, ¿no? O simplemente el término significa cortar. Entonces, me acuerdo cuando se ha vivido en Esterita, lo que hemos, con humildad, no estaban construidos estos hogares, poníamos una tela que cubría la sala, el cuarto de los papás y de los chicos. Así también era esta cuestión, cortar. Había una separación la telita, no había paredes. Entonces, no era un cuarto donde había privacidad porque se escuchaba todo. Eh, entonces, una división. Entonces, hay varias cositas que a veces queremos nosotros, sino que lo que quiere Dios es que en ese momento donde tú estás sola, donde hay un momento de soledad, sí que el hijo, la esposa, esté ahí, te pones a orar. Despacio. Puede ser en el proceso de una determinada cocina, todavía no llegan al esposo, no llegan los hijos, te pones a orar. Busca, entra entra a tu cuarto, entra a ese espacio donde tú duermes, ¿no? Allí ese cuarto donde descansas, ora a tu Padre en secreto, ¿no? Y ese término entra en el cuarto, lo encontramos en Lucas 12:24, como una bodeguita, y Mateo 24:46. Mejor no es una cosa especial, ¿no? Este es un cuarto de oración, siempre se anda a tu cuarto ahí, ¿no? Este, fíjese, Mateo 24:26, quiero leer una.
para que puedan entender. Ahora, esto se encuentra aquí también, 24-26, ¿no? Dice el texto, así, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis a la mitad, está en los aposentos, no lo que está aquí aposento, lo traen como cuarto, ¿ya? Cuarto, ¿no? Y en Lucas 12:24, al aposento, un cuarto. 12:24 nos menciona Lucas, dice, considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los ha alimentado. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, cuarto lo están traduciendo aquí como granero, donde guardan los granos. No, 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 entonces, eh, no específicamente no se está refiriendo a un lugar especial, ¿no? Sino que ese lugar que está vacío, donde no hay esto, puede ser tu cuarto, su separación con la telita, puede ser una despensa donde están los platos que ya no los usas. Ahí donde están amontonadas las cosas que no las usas, entra ahí, cierra la puerta, bloquea la puerta, ¿no? Como ahora aquí está hablando a un grupo de personas que no sabemos si son ricos o millonarios, porque son diferentes también el tipo de personas que estaba haciendo a Jesús. Las casas de millonarios tenían diferentes cuartos o así, ¿no? Pero acá el término no se refiere a eso, sino a cualquier cuarto. Eh, Puede ser un cuarto con una sola puerta, tapado. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, cierra la puerta, es un mandato que hay que obedecerle para orar al Padre en privado, ¿no? Entonces, Jesús habla de oración en secreta. Esa oración privada que no está prohibiendo la oración pública. Si es secreta, ¿para qué voy a la iglesia a orar? No, eso no está orando. No, sí. Tampoco no está diciendo no oren afuera de la iglesia. Uno puede orar en la iglesia, pero ¿cómo lo hace? Eh, pero es secreto. Y ese secreto de la oración, el secreto de la oración, que está, no es que la oración es una cuestión de magia, no me refiero a eso, sino que donde nadie te ha visto a ti, nadie te ha visto a ti y tampoco tú no tienes que decir he orado, los resultados de la oración lo verán en público a través de tu cambio, a través de tu actitud, a través de tu humildad. Los resultados de lo que Dios está haciendo en tu vida l- lo verá, lo verá este, en directo, ¿no? Y esa oración que ha sido en secreto, no como algo misterioso, como algo que dio secreto místico, esotérico, no, no, es secreto porque estás hablando tú y Dios. Tú y tienes una conversación privada. Eh, y el Señor que en esa intimidad, Él te va a recompensar en público, porque Él te ve constantemente y no se agota, no se cansa. Él te recompensará, te regalará, te dará, te devolverá, ¿no? Lo que tú necesitas. Oración, oración, oración. Vamos a entender. Quise que eh, Jesús está, antes de enseñarles a orar, antes de enseñarle cómo debe ser la oración,
porque están orando, saben entre comillas orar, pero lo ha cambiado los fariseos, tergiversado la oración. Jesús le da las pautas y le va a mostrar Jesús qué es lo que. Primero está rechazando al Señor, ¿no? Esa oración hipócrita de estos hombres que están amando más su oración, su palabreo, su oración, que a Dios. Que públicamente ellos quieren hacerlo, no para que Dios los mire, sino para que ellos sean admirados por los hombres. Ellos quieren brillar, dice el texto, delante de la sociedad, del público, y cómo se reunían, cómo se buscaban entre ellos para ir a tal lugar donde iba a pasar, había congregación, una aglomeración de gente, y generalmente estaban en las esquinas del templo, porque ahí iba la gente, ¿no? A reunirse, o en los mercadillos, donde la gente iba a comprar unas cosas, ahí se ubicaba en las esquinas, ¿no? De las sinagogas, donde iban la gente a escuchar las cosas. ¿Sí? Preguntas, hermanitos. ¿No? El, el versículo 7. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nuevamente, y al orar, la realidad continua del orar. ¿Por qué continua? Porque el verbo que está ahí, orar, está en tiempo presente, en castellano, ¿no? Orar. Y al orar, no uses vanas repeticiones. Dice que no empieces con palabras repetitivas. No digas lo mismo que ya lo dijiste, como si fuera esas palabras que repetiste ayer fueran mágicas. Fu- eh, Esas palabras subliminales que usas para dominar a Dios. Decir una y otra vez lo mismo. Hablar, hablar, hablar mucho, pero no hay contenido. Entonces, no ores con palabras que no tengan contenido, con palabras vacías, con palabras sin sentido, como lo hacen los gentiles. No uses vanas repeticiones, palabras vacías, sin sentido, como lo hacen los gentiles. No detente, ¿no? Ya no hagas así, empieza de otra forma. Porque creen, ellos consideran, la gente pagana, la gente mundana considera, la gente religiosa considera que cuanto más palabrería tienen, van a convencer más a Dios. Y los paganos usaban una larga lista tenían una lista de todos los dioses que tenían en su comunidad y en alrededores, todos los dioses. Y hacían esa oración con la esperanza de que de repetirle constantemente el nombre de Dios, alguno de esos dioses le podía ayudar. Entonces, mejor cuando hablamos de otros, tenían la lista de dioses. Constantemente mencionarían el nombre de su Dios, 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 a quien podían ayudarlo. Y si no respondía, cambiaban de Dios, cambiaban de nombre. Y repetían las mismas cosas. Cambiaban el nombre de Dios, de su Dios, y decían la misma cosa. Una y otra vez repite, una oración a favor de ellos, de ellos. Y eso, no dice, no hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tienen ustedes. No sean como los paganos.
no deben seguir haciendo esas acciones. El Padre sabe, porque tu papá sabe qué necesidades tienes antes que vayas a pedirle. Antes que vayas. Entonces, si Dios sabe esa necesidad, por eso el Padre Nuestro empieza con eso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Empieza con esa, porque sabe mi necesidad. Y después el pan nuestro de cada día. Dánoslo, Señor. No va el pan primero, no va mi enfermedad primero, sino va la gloria de Dios, porque Él sabe qué necesidad tiene. ¿No? Él sabe ante todo, ¿no? Y es un Dios que cuida a su pueblo y te cuida a ti cuando tú ores, dice, ¿no? Y está atento a tu oración, vosotros, ¿no? Ese es ese vosotros está contra ustedes. En el contexto, ese vosotros se pone en contraste con este grupo de paganos que está diciendo el Señor y con los fariseos y legalistas. Ustedes, le dice, ustedes, vosotros, no sean como los fariseos religiosos, fariseos legalistas, escribas legalistas, no sean como ellos, ni tampoco como los gentiles. Los gentiles tienen una lista de dioses, pero ninguno es Dios. Los religiosos judíos tienen un solo Dios, pero ellos oran y aman su oración, la oración, y la oración se ha convertido en Dios. Y ese Dios de la oración no responde. Vosotros, pues, oráis así. Este el Padre, la oración eh, modelo que el Señor. Vosotros oráis así. Vamos a ponerla acá. Ah, vosotros orad así. No significa orar de esta misma manera. No significa orar las mismas palabras. No significa orar y repetir el Padre Nuestro. Eso no es la idea, sino el modelo, el esquema. La gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios, la santidad de Dios, el pedido del reino de Dios, de su reino, y después viene la comida, ¿no? ¿No? Ese es el esquema, y eso es lo que Pablo también en su oración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Santo Dios. Estaba glorificando el nombre de Dios. Después vienen los pedidos. Tanto en Efesios, en Colosenses, Filipenses. Lean la oración de Pablo y miren ustedes que hay ese patrón. Ese patrón. Eh, el orar, dice, también orar es una orden de la oración, debe ser un estilo de vida que va a ser habitual en nosotros, en el discípulo. Esa oración de vida no va a estar dirigida a uno mismo, ni va a estar dirigida, ¿no?, a un Dios que ustedes no conocen, sino al Padre. Y acá ya va siendo más familiar el Padre, porque ustedes saben que el judío nunca ha llamado Padre a Dios, porque era una blasfemia. Llamar Padre a Dios significa que ellos son hijos de Dios o semejantes al Hijo. Es una figura literal, una figura filial, donde se dice que es como Jesús dice, Él es mi Padre. Entonces los judíos lo entendieron, así que es tu Padre, tú eres Dios entonces.
No, no hay en el Antiguo Testamento que un judío ha dicho, Dios es mi padre, ¿no? Dios dice, yo soy padre de Israel, porque decirle padre, ya es blasfemia. Por eso Jesús decía, eh, mi padre, ah, este se hace Dios, porque dice a Dios su padre. Entendían que el hijo, ¿no? El hijo de Dios, ya decían Dios y a él lo mataron porque se creía Dios, se hace semejante a Dios, igual a Dios. Y esto es, ya. Entonces, fíjense, pero aquí hay una relación. Jesús nos enseña a tener esa intimidad. Lo que antes no tenían los judíos, ahora lo van a tener ustedes, ¿eh? Padre, una cuestión filial. No que nosotros somos hijos, Jehová Junior, ¿no? La estupidez más grande. Le elegían la herencia más grande que dice que somos Jehová Junior, Jehová Geronto, Jehová adolescente, santo Dios. No, somos hijos de Dios por relación, por la obra expiatoria de Cristo. No hace una relación familiar con el Padre. Pero Pablo lo desarrolla un poco más, el término Padre. Padre, dice Pablo, que el Espíritu en nosotros clama a Dios. El Espíritu diciendo, Abba Padre, que hay más, mejor, al ser padre, más intimidad, papito, esa intimidad, lo que nunca tuvieron los judíos, los hebreos, esa intimidad, comienza Jesús a decirle, Él es su padre, traten a su padre. Es un padre no como un padre humano, que a veces nosotros podemos compararlo con el padre humano, fracasamos, es un padre que quita toda imagen de la perversidad que como padre hemos cometido. Pablo hace mal la teología del Padre, diciéndole que somos sus hijos y nuestro espíritu clama, Abba Padre. ¿No? Y adoren, alaben, honren a aquel que es digno, ya que su nombre es bendito. Ahora ese Padre dice, le pide que santificado sea tu nombre. Santificado. O sea, el término santificado viene de un término hebreo de la raíz santo, eh, agio, kadosh, significa honrar, respetar, elevar a la más alta estima a la persona en que estamos, en este caso Dios, cortar, ¿no? Mejor nos ha cortado, nos ha separado, pero santificado, cortado, separado. ¿A qué cosa? Tu nombre. Que el nombre de Dios, el nombre, tu nombre, tipifica, simboliza todo el carácter y la personalidad de Dios. Y ese nombre debe ser reconocido. Todo el carácter de Dios está tipificado en el nombre de Dios. Por eso el judío no puede jugarse con el nombre. No juega con el nombre de Dios. Eh, cuando uno lee Ezequiel, ahí está el texto de Ezequiel 36:22. Mire lo que dice el texto 36:22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, nombre santo, el cual profanáis de vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos. ¿No? Y el profeta Joel, en el capítulo 3, si ustedes tienen ahí, nos va a decir lo siguiente, ¿no? Joel 2,
32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte Sión y Israel habrá salvación, ¿no? El nombre de Dios será. Entonces, ese es el nombre de Dios, y usted puede hacer más, será reconocido por todo el mundo porque eh, representa, simboliza el carácter y personalidad de Dios. Y eso, el nombre de Dios, el judío no lo puede pronunciar, Yahvé, las 4 letras no lo puede pronunciar porque es un nombre sagrado, un nombre que no, ellos reemplazan ese nombre. Pero Jesús nos lo ha dado a conocer, el nombre de Dios. No hay ya un misterio en el nombre de Dios, ya nos lo ha dado a conocer. Entonces, el que ha visto al Señor ha visto al Padre, ¿no? Entonces, fíjese que, y aquí representa la imagen de Dios como Padre, ¿no? Que tiene esas raíces profundas del Antiguo Testamento, ¿no? Por supuesto que, luego repetir, que el judío no llamaba papá a Dios, sino de una forma general, de una forma muy general. El Padre es el Padre de Israel, ¿no? Aquí Deuteronomio 32:6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es su, tu Padre que lo creó, el que hizo y te estableció? ¿No es tu Padre que te creó al pueblo, no a una persona, al pueblo? Al pueblo, el pueblo loco le dice, pueblo loco, tarado. Eh, y Isaías 63, fíjese usted, el nombre de Dios, 63, 16, dice lo siguiente: pero tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre, ¿no? Mejor, no dice, pero tú eres mi Padre, no dice, nuestro Padre, como nación. Entonces, y si podemos leer Jeremías, el capítulo 3, ¿no? 3:19, nos dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces, toda esa corrección de Padre tiene sus raíces en la teología, en la estructura del Antiguo Testamento. Jesús recoge y lo hace parte esencial de la fe en el Nuevo Testamento. Una parte muy interesante y familiar en el Padre Nuestro, ¿no? Es la oración de la comunidad reunida, no es una oración privada, es una oración familiar. Por eso, por eso los hermanos que dicen, ¿para qué ir a la iglesia si van tres? No, están menospreciando a Dios porque la oración no es una reunión privada, ni particular, ni social, sino es una reunión familiar. Se están reuniendo con el Padre. Es una oración reunida. Padre nuestro, es el Padre nuestro. Por eso los que menosprecian la oración o no van a la oración, salvo que el que está enfermo o trabaja, te está perdiendo esa comunión con Dios. Y en mi casa me escucha, pero ojo, en tu casa. Pero Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Pero la iglesia es su cuerpo. Y la cabeza no está separada del cuerpo. Entonces necesitas tú orar en el cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir, yo solamente, yo y Cristo nada más.
Si dice yo y Cristo nada más y despliega su cuerpo, está despreciándolo a Él. La necesidad de orar en comunidad. Somos una familia que Pablo lo llama una familia del Abba Padre. Una familia a la luz de estos versículos, ¿no? Que es hecho muy particular en todos nosotros, ¿no? Abba Padre. ¿Preguntas, hermanos? Bien. Ahora, mire, está el Señor, ahora, venga tu reino, hágase tu voluntad, como el cielo, así también en la tierra. Es el texto que analizamos. Venga tu reino. Venga es un imperativo. Ahora, acá hay una invocación ya, venga tu reino, significa que el Padre, Dios es Rey. Y venga tu reino, el orante, el creyente, está pidiendo que el Dios tome control del reino donde estamos viviendo, que tome control de la tierra como Él toma el control del cielo. Entonces, venga tu reino ya, ¿no? Y ese reino de Dios es expresado como realidad presente y como una realidad de consumación futura. Venga tu reino. El reino ya está, pero aún no está completo. Y esto refleja esa paradoja, esa aparente contradicción, ¿no? De Dios que será consumado con la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, el problema que los judíos tienen, que ellos consideran que cuando venga el Mesías se acaba todo, lo ven un solo evento, nunca vieron como dos eventos. Entonces, venga tu reino, cuando dice Jesús, está mal, porque si viene el reino de Dios se acaban las cosas, pero aún no llega el reino de Dios. Entonces, ellos consideran que cuando venía el Mesías, ¿no? Se acababa toda la desgracia de Israel. Se constituye en rey de Israel el Mesías, no Dios, un hombre, ¿no? Eh, y que se acababa todo sufrimiento, comenzaba a gobernar. Pero no, por eso esperan al Mesías, porque con Jesús no se ha cumplido. Nosotros lo vemos de otra perspectiva porque miramos las profecías. En la primera venida, este rey no vino como rey. Siendo rey, vino como cordero para morir por todos nosotros. Este rey cordero, si podemos decirle. Pero en la segunda venida viene como león de Judá, un rey guerrero para destruir a los enemigos, y se completa. Por eso la paradoja es que nosotros ya la entendemos, pero el judío está cerrado, y por gracias a Dios que lo ha cerrado, porque Dios ha entenebrecido la mente de ellos para que no crean en el Mesías y para que ese tiempo de desprecio de los judíos venga la gracia a los gentiles, el tiempo de los gentiles que estamos viviendo hoy día, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles para que se abra la puerta, para que ellos puedan ver con claridad, ¿no? Esa es la paradoja, que no vieron, no examinaron el Antiguo Testamento porque estaban más empecinados a estudiar sus tradiciones que la misma Torá. Ellos desean, en el periodo se pidan el gobierno de Dios, el reino de Dios, en la vida y en las situaciones reales. Hay que poner en primer lugar sus intereses, su majestad, su gloria, su poder, su honra, y que la voluntad de Él, la voluntad divina, se haga en nuestra vida justo, sometiendo nuestra carne a su señorío, tu nombre, tu reino, tu voluntad, que sea en nosotros, lo dice Jesús. Pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí Jesús pide que le agrademos que
agrademos a Dios en todo lo que hacemos y reconocer su voluntad, que es lo mejor. Mire recién en el versículo 11, hay el pedido del Padre nuestro, del pan nuestro. Dándolo hoy, dándolo continuamente. Hoy, ahora, aunque mañana no tengo que comer. Y mañana pido también el pan. Y el pan es una figura eh, literaria. Si bien es cierto, es el pan de comer, pero no es para el desayuno, sino es el alimento diario, el desayuno, el almuerzo y cena. Es el alimento que están pidiendo ellos, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, dándonos. Fíjese que las tres primeras peticiones tratan acerca cómo los creyentes, cómo el Hijo de Dios, el que compone ya parte del reino de Dios, deben adorar y respetar a Dios. Los siguientes tres, ¿no? Se acerca cómo nosotros quieren que Dios le trate, danos el pan de cada, líbranos de tentaciones, ¿cierto? Cómo Dios lo trata, cómo lo trata, ¿no? Hay un imperativo, danos el pan nuestro, nos muestra la urgencia, que el pedir no para mañana, hoy día. Entonces decíamos, el pan es símbolo de todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos diariamente, ¿no? La alimentación, la salud, la vivienda, todo lo necesario, todos los elementos básicos para vivir, no para sobrevivir, para vivir, ¿no? Entonces acá hay un reconocimiento de la dependencia absoluta de Dios. Y Él se ocupa de nuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual, ¿no? El pan nuestro de cada día, perdona nuestra deuda. Esas deudas, es el término perdonar es enviar lejos o limpiar, son metáforas que emplea el Antiguo Testamento para relacionar lo que es el perdón. La deuda también se refieren metafóricamente a los pecados o alguna ofensa. Entonces, pedir perdón cuando fallamos y perdonar a los que contra nosotros lo han hecho. Eso es hacer la voluntad de Dios. Perdona para que seas perdonado. Ahora, este término, deudas, el judío del siglo primero lo usaba para traspasar, como también nosotros hemos perdonado nuestras deudas, nuestros deudores, traspasar, traspaso mi deuda, ¿no? Eh, Perdonamos como Dios perdona al creyente, así nosotros, ellos, ustedes dice deben perdonar. Es una muestra de una relación íntima con el Señor, ¿no? Muy bien. Y el otro pedido, ¿no? Danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación. Ajá. Eh, no nos metas en tentación es una construcción gramatical. Nunca jamás empiecen esa acción. No, Señor, no nos meta. Presenta la acción como si Dios nos estuviera, que, para que Él no nos meta en una tentación o prueba que pueda poner en peligro nuestra fidelidad. Pero si Él nos pone a prueba, como en el caso de Job, Él nos va a dar la fuerza necesaria, ¿no? Para salir. Prueba y probar, ¿no? La prueba y probar, que también tentación, viene del mismo término, tiene
tiene el propósito de probar con el fin de destruir. Y una prueba también tiene el propósito con la intención de fortalecer. Entonces la prueba se la puede entender destrucción o fortaleza. Cuando el enemigo nos prueba o nos tienta, vamos a decir, nos destruye. Pero cuando Dios prueba, nos va a fortalecer, es para edificar. Los mismos términos se emplean para la tentación y prueba, ¿no? Dios no puede probarnos para pecar. No, no, Él nos prueba para probar nuestra fe, nuestra fidelidad. Eh, el, Tú el reino, bueno, eso ya los chicos que van a hacer, aquí se reconoce toda la dependencia en el señorío de Dios y de esa de guardando el pecado y de Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder de Dios es único. El poder de Dios no solamente está limitado a un tiempo, a un lugar geográfico, sino a todo, hermanos queridos, ¿no? Y la ontología reconoce esa soberanía, el reino de Dios, la providencia de Dios, su poder, la majestad de Dios, su gloria, ¿no? Bien, hermanos, si no hay preguntas, ya estamos más o menos, hemos podido recuperar el tiempo que hemos estado distrayéndonos, navegando por esto, pero si hay preguntas, encantado, ¿no? Ahora, fíjate que por tanto, si perdonamos a los hombres sus ofensas, o también, perdón, versículo 15, estos versículos ya no forman parte del texto, pero fíjese, ve, en el análisis teológico, de ahí podemos nosotros, ¿qué le puedo decir? Si hacen una teología errada, una hermenéutica errada, o si estas cosas no, si es tentación, no, pero diablo no, ¿qué tentación no? Por eso, en el análisis teológico se pide dos cosas: la teología pastoral y la teología bíblica. No teología sistemática. No, nosotros no estamos haciendo teología sistemática, estamos haciendo teología bíblica, ¿ya? Porque la teología sistemática depende de la teología bíblica, que hace usted, que hacemos nosotros, ¿no? En la teología pastoral eh, se va a contestar la pregunta: ¿qué quiere Dios enseñarnos? ¿Qué quiere Dios enseñarme a mí en este pasaje? ¿Qué quiere personalmente? ¿Qué te enseña Dios a ti este pasaje o el texto que estás estudiando? Esa es la teología pastoral. Y que ahí también puede ser la teología pastoral. ¿Qué le enseña a la iglesia? Pero primero tenemos que primero tratar, ¿qué me enseña a mí el texto? ¿Qué quiere enseñarme Dios en este pasaje a través de esta oración, a través de Pablo que me habla? ¿Qué me enseña Dios? Tengo que poner a Dios en primer lugar, antes que mis necesidades. Que mi oración sea con honestidad y sin hipocresía. Tengo que cambiar de actitud ante la oración. ¿Qué actitud? Esa actitud que tengo quizás de soberbia, esa actitud quizás que tengo de superioridad, que lloro más, tengo que cambiarla. O también esa actitud dice que lloro menos, soy un gusano de Bazán. Esa actitud tengo que cambiarlo. Tengo que presentarlo como hijo de Dios con humildad. Eh, la oración para mí no debe ser un negocio ni un trueque. Te cambio, te doy para que tú me veas, con el propósito de manejar a Dios, ¿no? Dice que la oración es la llave para que Dios nos responda. Bueno, ese es relativo, porque hay cosas que Dios cuando quiere nos responde, cuando no, no.
porque no depende que yo tenga la llave, sino depende de su voluntad, ¿no? Es su voluntad. Y que yo pueda perdonar a aquellos que me han ofendido porque yo he sido perdonado. Entonces, bien, y otras cosas más profundas pueden ustedes hacerlo. Primero a ti, después puedes sacar para la iglesia. Estas preguntas puedes sacar para la iglesia, ¿no? Estas respuestas para la iglesia, ¿no? Tú tienes que cambiar de actitud cuando estás predicando. Y en la teología bíblica, contesto la pregunta, ¿qué me enseña esto de Dios? Entonces, ¿cuál es el aporte del pasaje que tengo? ¿Cuál es el aporte que tengo, que saco o que hay en el estudio para la teología sobre Dios? ¿Quién es Dios? Santo. Sobre el hombre, pecador. Sobre la justicia, sobre el pecado, sobre el plan de salvación, en fin. Algunas cosas lo tengo que sacar. Sobre Dios como Padre, Dios, el reino de Dios, el pecado, el perdón. Todo trabaja ahí la teología bíblica del texto que estamos estudiando. Finalmente, puedo hacer una aplicación del mensaje para nuestros días. Y debe ser coherente con lo que hemos estudiado. Bueno, falta la palabra estudiar, con lo que hemos estudiado, ¿no? Aplicaciones para la iglesia, aplicaciones para el grupo profesional o adolescente, aplicaciones para el mundo, ¿no? Ese es entonces, la próxima hacemos otro texto para ya con, ojalá que no haya dificultades, ya creo que ya estaremos más cerquita y terminando más temprano. Bien, hermanos, gracias por su comprensión, gracias a los que han madurado. Y Muy no hay bien. preguntas. A ver si los hermanos tuvieran algunas preguntas, si no también ya. Sí, eh, sí, encantado. Muchas a ver, gracias, hermano. pastor. Bueno, particularmente a mí me trae muchos recuerdos cuando fui alumna y lo veo tan didáctico y tan claro que en mi caso, bueno. Muchas gracias, pastor, de Gracias, vida. Melanie. Dios lo bendiga. Gracias. Bien, entonces van haciendo, agarren tres pasajes, tres versículos, otro versículo, y podemos comentar la próxima semana de las cosas que están haciendo, ¿no? El grupo ya del otro grupo especial sí va avanzando algo. Algo, muy bien. Algo, David, más. Muy bien, pastor. Creo que no tenemos más preguntas. Siendo ese el caso, eh, muchas gracias por su tiempo. Animar a los hermanos también a que puedan ver la grabación con más detenimiento para que puedan justamente ir retroalimentándonos. Gracias, profesor. Eso sería Ya, todo, creo. Davidcito. Dios te bendiga. El próximo lunes. Bendiciones.